Mesa imposible, la mesa imposible, pues con nada más y nada menos que Federico Bonazo, que ya se encuentra ahí, y el mismísimo Temoris Greco. Le comento que hoy Laura Sánchez Ley, pues está sufriendo en una breve vacación, en unas breves vacaciones que se tomó, así que pues ella se encargó de que siga siendo la mesa imposible el día de hoy. Pero aquí ya entró al relevo Federico Bonazo. Así que bienvenido Federico otra vez aquí a la mesa. Temoris, pues buenos días jóvenes, pues muchos temas, propuestas que abordar. Así que iniciaríamos con este primero, mi querido Federico, si te parece bien, de Ricardo Salinas Pliego, que pareciera ser, ojalá la Virgencita Morena y Rebelde nos escuche y finalmente caiga este señor deudor, misógino, pues de lo peor que tenemos en el país, en el mundo empresarial. ¿Qué decía al respecto, Federico? Muchas cosas, sí. Me gustaría decir que en la enumeración de temas que tú hacías recién, en realidad están muy relacionados todos. Parecen diferentes, pero yo creo que son diferentes caras de un gran combate que estamos atestiguando en nuestra época, que es la bronca frontal entre dos concepciones de humanidad, ya diría, ni siquiera de sociedad, de humanidad. Hay una humanidad que avanza y generando una enorme alarma, angustia, preocupación, con segregacionismo, con racismo abierto y declarado. Cuando digo racismo o crueldad o incluso sadismo, no me refiero a individuos que siempre los ha habido en las comunidades humanas, que tienen una pulsión sádica o cruel y que actúan por su lado y generan eh, hechos de violencia en sus entornos comunitarios. Me estoy refiriendo a la crueldad como política de Estado. Me estoy refiriendo a la vieja y terrible práctica de encontrar un chivo expiatorio donde depositar, eh, más que depositar, donde derivar todas las angustias del entorno social, de la población, en un grupo étnico o político, social o de clase, y allí concentrar todos los esfuerzos para lavarse las manos los que son los verdaderos culpables de las situaciones de asimetría social, de injusticia que hay en el mundo. Es decir, la famosa casta de la que tanto se dice opositor Milei y que en realidad es un hombre que sirve a la casta, no es sino una élite económica, política, que controla no solo los medios de producción, por decirlo en términos marxistas, sino que controla todas las instancias o las más importantes instancias de poder para manejar el mundo y llevarlo a sus intereses. Y esto está combinado con el racismo que estamos viendo. Cuando vemos y por eso digo, lo de Salinas Pliego es el tema y no lo estoy evadiendo, ¿eh? Creo que él es parte de una cultura de macho ofendido, de misógino, eh, que sienten que en la incorrección política encuentra una reivindicación personal, que sienten que en la burla de lo woke encuentra una identidad, que siente que en criticar al Estado diciendo que el Estado roba cuando le cobra impuestos, encuentra también un posicionamiento político que en algunos casos ha llevado a estos personajes a la presidencia. Es el caso de Berlusconi, o el caso de Milei, o el caso de otros empresarios políticos. Y Salinas Pliego está coqueteando con la idea, o en todo caso forma parte de un proyecto de ultraderecha muy coordinado. Están muy coordinados con Vox, están muy coordinados con Milei, están coordinados a través de la CIPAC, este encuentro de la derecha trumpiana, y además que dirige Steve Bannon, que es el gran ideólogo de la derecha alternativa. Lo hemos dicho muchas veces, pero creo que nunca está de más seguirlo repitiendo para que la audiencia tenga muy claro cómo está coordinada y estructurada esta ultraderecha neofascista. Y sin duda a través de la Atlas Network, que tiene su filial aquí mismo, dirigida por creo que es primo de El Salinas primo, Pliego. sí. Me va a corregir Temo. Roberto Salinas, sí es el primo. Roberto, el primo, Roberto Salinas de Salinas Pliego. Es decir, ahí hay una apuesta política que trae detrás
este racismo abierto. Y este racismo, cuando vemos Alligator Alcatraz inaugurado ahora, estas perreras, y el destino de las perreras no es poner allí perros, que también sería muy cruel hacerlo, sino directamente seres humanos de piel oscura. Y hay una respuesta y hay suficiente respaldo social a estos patanes que han hecho, además de la grosería y de la misoginia, un activo político. Hay una respuesta y todavía tienen muchísimo apoyo, y eso es lo que más alarma, ¿no? Son violentos aislados, que podríamos decir, bueno, este, son casos excepcionales, no, son personajes cabecillas de un programa machista, represivo, neofascista y profundamente misógino, que han tomado el poder en muchísimas partes del mundo y tienen como caso más extremo el genocidio en Gaza y como caso también que genera muchísima angustia y repulsión lo que estamos viendo del maltrato y la criminalización del migrante en los Estados Unidos. A ese grupo de personas pertenece Salinas Pliego, que no termina de regalar actitudes, tweets, declaraciones profundamente desagradables que no tienen ningún sentido repetir en voz alta, ni poner, ni la audiencia las conoce y si no las conoce mejor, pero que lo que expresan es todo esto que hemos intentado definir y categorizar ahorita en esta intervención. Es un personaje profundamente dañino para cualquier proyecto de sociedad que invite a la convivencia pacífica y solidaria entre los ciudadanos. Es ese tipo de disruptores que hacen del privilegio un goce, que hacen del supremacismo una identidad y que hacen de la humillación del otro eso, una forma hacen de eso una propuesta social, ¿no? El que tenga el yate, el que tenga la alberca, el que pueda llegar es el triunfador y los otros demás son orcos, zurdos o gente destinada a la miseria bien ganada por huevones. Es siniestro, es siniestro que esta ideología haya logrado consolidarse de manera electoral en tantas partes del mundo, en México por suerte no, pero eso es lo que representa Salinas Pliego. Gracias, gracias, mi querido Federico. Temoris, también qué decir al respecto, también con Salinas. Veo que pasan y pasan los años y sigue ahí sin pagar sus impuestos y ojalá veamos la luz y él pueda ver la sombra. ¿Qué decía al respecto? A mí me llama la atención la fragilidad emocional e intelectual de Salinas Pliego, que se muestra, se revela en todo lo que hace, ¿no? Yo no sé si ya había platicado aquí que un día hace muchísimos años me tocó cubrir por quién sabe qué, porque además ni salió nada, un evento de Salinas Pliego, un evento privado de Salinas Pliego, con sus compañeros de un máster en administración de empresas que hizo en algún lugar de Estados Unidos, ni siquiera fue en una institución pues muy reconocida como les gusta presumir a los de su clase social, y en donde pues él ya había comprado Televisión Azteca y trajo a todos sus compañeritos, la mayor parte de ellos eran de Taiwán, entonces los trajo para presumirles el poder que había adquirido y les mostró una gráfica en la que mostraba qué porcentaje de la población se informaba con la tele y qué porcentaje con los periódicos o la radio. Y era así 90% con la tele. Él no les explicaba pues, que él no tenía control de la tele, sino que era Televisa. Lo único que les contaba era que yo les digo y les decía, yo les digo a los mexicanos qué pensar. Y ya, 100 millones en aquel momento, o 110. Entonces, y es eso, o sea, mintiendo, eh, alardeando, insultando, comprando el cariño de la gente. O sea, esas rifas que hace, que de pronto si haces no sé qué, te puedes ganar 1 millón de pesos que yo te voy a regalar, o un coche, o no sé qué. Cosas de alguien desesperado por comprar el cariño de la gente. Porque le digan tío Rich. Y tienes a legiones de personas con poca dignidad
que no les importa salir por ahí con la esperanza de ganar, aunque sea un pedacito de los favores que regala el tío Richie. Esta última agresión contra Sabina Berman, Vanessa Romero y Denise Dresser, pues no es más que otra expresión de la bajeza que tiene ese tipo, ¿no? Entregándoles a cada una insultos y rebajándolas. Bueno, es su vulgaridad y su bajeza. Dijo la presidenta, yo no lo he visto, quisiera verificarlo. Dijo la presidenta que el rating de TV Azteca está cayendo tremendamente. Yo esperaría que eso sea así y que la gente que la gente se dé cuenta, por un lado, de que es una máquina de mentiras, que la televisión en México siempre lo ha sido, pero Televisión Azteca, cuando Salinas Pliego creó o compró Televisión Azteca, con el dinero de Raúl Salinas de Gortari, que no le pagó, para variar, no le pagó, que pensamos, o que yo creí como estudiante entonces, que la estrategia que iba a hacer Televisión Azteca para competir con Televisa era hacer lo que no hacía Televisa, que era hacer información de verdad. Pues no, la estrategia fue hacer todavía más porquerías que Televisa y bajar el nivel de la información varios peldaños por debajo de Televisa para de esa forma ganar más rating. Y así vimos cómo Rocío Sánchez Azuara hacía Ciudad Desnuda, vimos al qué pasa, ¿cómo se llama? Al No se deje. Toda esta gente de programas pues, muy básicos y muy destinados a apelar a los instintos pues, más bajos que tiene el ser humano. Entonces, bueno, le están cobrando sus impuestos. Yo había comentado bueno, pues que igual, hice un chiste en Twitter porque dije, pues que igual si queremos pensar bien y darle beneficio de la duda a Salinas Pliego, podemos imaginarnos que lo que él en realidad quería hacer era no pagarles impuestos a Vicente Fox, a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, y que tenía una bola de cristal en la que veía el futuro y que dijo, voy a guardar los impuestos para que me los cobre Claudia y pueda balancear su presupuesto. Obvio que esto no fue así. Pero bueno, pues es lo que sí va a pasar. El dinero le va a caer a una administración muy urgida de dinero, de recursos, y esto pues inadvertidamente pues va a ser un favor que le hace Salinas Pliego porque le van a cobrar. Ha perdido, de acuerdo con Forbes, el 40% de su fortuna, de acuerdo con el cálculo que hace Forbes de los más ricos de México. Televisión Azteca está en crisis y va a estar más en crisis, y esto pues debe originarle a ese señor, que es lo más arrogante que puede haber, un problema de autoestima, ¿no? Yo me le he pasado menospreciando a todo el mundo porque soy un empresario exitoso, y ha sido un empresario exitoso, pero siempre cuando ha tenido gobiernos que le dan la mano para hacerlo, como fue incluso el del presidente López Obrador al principio de su gobierno. Se pelearon cuando le quiso cobrar los impuestos y ahora ya no. Son cuates, ni con Andrés ni con Claudia. Pero, bueno, obviamente que le interesa financiar proyectos de extrema derecha para cambiar el sistema político en México, o para cambiar quienes gobiernan, y que vuelva a poder depender de sus negocios corruptos con gobernantes para poder tener éxito. Pero mientras eso no ocurra, pues parece que va para abajo. Y ojalá que un día lo veamos, no solamente pagar sus impuestos, sino las que ha hecho. El tema, por ejemplo, de la pandemia, donde abierta, descaradamente, violó todas las normas de seguridad sin que hubiera quien quisiera imponerle una sanción. Y si le buscan, encontrarán fraudes y fraudes y fraudes y mentiras. Por todo eso, no solamente tendría que renunciar a su yate, que por cierto lloró mucho cuando se lo chocaron, sino que tendría que renunciar a su mansión, a su libertad, y quedarse sentadito en una cárcel buscando la venia
de los malosos de la cárcel para que no le hagan daño. Gracias, gracias, mi querido Temoris. Federico Bonazo, entrando al otro tema también que bueno, ya tú nos platicarás de esos vínculos que hay, pero bueno, sigue la violencia y la represión por parte del gobierno de los Estados Unidos con los migrantes. Y hemos visto ya ahora incluso al extremo de salir a la alcaldesa de Los Ángeles para pedirle a los de ICE que se retiren, que ellos no tienen que estar ahí mientras están en las redadas, es decir, lo está haciendo en tiempo real y pues los de ICE la mandan a volar y siguen llevándose migrantes. ¿Qué decía al respecto ahí, Federico? Se me ocurre plantear que estamos viendo resistencias y tensiones dentro del mismo Estado, los Estados Unidos. Hay instituciones que tienen, con toda la crítica que le podamos hacer al Estado moderno de los Estados Unidos, hay instituciones que tienen todavía una impronta de justicia. El mismo Poder Judicial es uno de los elementos, estructuras que está resistiendo muchísimo los embates de Donald Trump, que quiere gobernar por decreto como buen autócrata. Es curioso hacer ahí un paralelismo con México, ¿no? Que no una equivalencia, pero sí revisar el rol que verdaderamente puede jugar un poder judicial cuando mantiene unas cuotas indispensables de autonomía, de independencia del poder ejecutivo y se convierte en un elemento de resistencia. Lo vemos como caso paradigmático cuando le frenó a Trump la idea de quitarle la nacionalidad a, a personas eh, se me escapa exactamente cómo era el asunto, Temoris, ayúdame acá. Era quitarle la nacionalidad a los que ya la habían adquirido, pero que no habían nacido en territorio No, estadounidense. ¿No? no, Tienes no, no, pero también Es la ciudadanía. la ciudadanía, pero también a los nacidos, o sea, a a los los nacidos de a origen, los hijos de extranjeros sin documentos, pero exactamente, que ya nacieron ahí. exactamente. Y ahí hubo un juez que frenó el asunto. Entonces estamos viendo una tensión entre ciertas estructuras. También hay un concejal en Nueva York que fue capturado por el ICE. Y esto otro que tú comentas, Ernesto, estamos viendo permanentemente cómo la bien llamada como metáfora la Gestapo de Trump, que es en la que se ha convertido ICE, en estas redadas de abierto racismo, está entrando en conflicto con policías locales, con concejales, con estructuras de los gobiernos eh, de ese gran multiestado que son los Estados Unidos. Es decir, estamos viendo una pulsión cuya resolución, quien la gana, quien resulta victorioso, nos preocupa porque, bueno, si resultara victoriosa la instalación de un Estado punitivista policial, como es lo que pretende Trump, estaríamos ante un retroceso ya verdaderamente gigantesco, es decir, se terminarían de caer, de desmoronar las resistencias y diques institucionales que este tipo, que este proyecto que él dirige quiere implementar. Y además nos preocupa todo el gabinete y todo el ensamblaje ideológico que está encarnado en funcionarios públicos que lo rodea, porque esas gentes muy probablemente hereden el poder cuando Trump, si es que quiere dejarlo, acabe su segundo periodo presidencial. Es decir, hay un trumpismo muy vigente y lo que preocupa es que ese trumpismo está basado en la instalación, eso, de un Estado punitivista, de un Estado supremacista y de un gobierno que está en función de intereses de muy pocos, que va a entrar en conflicto con esa base trabajadora a la que Trump le ha prometido el regreso de la industria, el regreso de los puestos de trabajo, eh, por otro lado, con el brutal recorte que hay a los sistemas de salud, a lo que queda del sistema de salud de los Estados Unidos, va a llegar un momento en que el coste-beneficio va a golpear el bolsillo, ya está pasando de la clase trabajadora que apoya a Trump y eso va a generar un nuevo conflicto social. Eso por ahora no lo estamos viendo de manera muy abierta, pero pareciera haber indicios de que se puede generar. Es decir, el trumpismo tiene varios bloques de enfrentamiento, varios
puntos de conflicto que se van a ir acentuando con el tiempo. ¿Qué tanto eso se postergue, ese conflicto, y logre revertir el trumpismo? Es la gran pregunta, porque la pregunta que también acompaña a esta es usar esta administración y la herencia que pueda tener como ideología en sucesivas administraciones y gobiernos en los Estados Unidos. Esa es la gran pregunta. Y luego está el conflicto externo que tienen los Estados Unidos con el bloque de los BRICS, que si llega a consolidarse, bueno, va a todavía acentuar más ciertas pulsiones, incluso militaristas, del imperio en decadencia. Entonces, cuando uno ve el racismo institucionalizado, se pregunta ante qué fenómeno estamos. ¿Es únicamente una cuestión de cálculo político? Y hay algo más, ¿no? Todo esto que me gustaba mucho cómo Temoris ahora hablaba de la psicología del personaje, de estos personajes de ultraderecha, porque yo creo que la impronta psicológica en la política es indiscutible. Por supuesto que eso se ha analizado muchas veces a lo largo de la discusión y el análisis político y de incluso la teoría política, desde Maquiavelo lo vemos, pero creo que a veces se lo minimiza mucho, ¿no? Y se habla mucho de un plan más estructurado y menos de lo que es la impronta de los acomplejados que toman el poder. Y yo creo que ahí hay un elemento muy importante a no descartar, a tener siempre en cuenta, que es lo que hace impredecible a Trump, ¿no? Ya dicho abiertamente por la presidenta Sheinbaum, por ejemplo, ¿no? En las últimas mañaneras ha estado diciendo, bueno, la postura de defensa y de cerrazón comercial que tienen los Estados Unidos ahora tiene un carácter de imprevisible que impide que nosotros hagamos una estrategia a largo plazo y nos exige estar respondiendo inmediatamente ante la contingencia. Y parte de esa contingencia, y lo veíamos hoy en la mañanera de Claudia Sheinbaum, era: señores, si vamos a tener que exportar el cobre a China, vamos a exportar el cobre a China. Ya en anuncios declarados donde el amor de la integración económica de América del Norte queda un poco ya desarmado desde el mismo relato en la mañanera. Es decir, si ustedes nos fuerzan a, nosotros no vamos a tener otro remedio que abrir los mercados y mirar hacia otros sitios. Y ahí aparece el bloque de los BRICS, que es el fantasma que molesta mucho también al trumpismo. Yo creo que hay, y con esto concluyo, porque el tema da para pensar en voz alta, cosa que estoy haciendo, eh, y no quiero cansar, por supuesto, a la audiencia, pero a través de analizar e intentar de encontrar sentido a las variables del trompismo, uno podría arrojar alguna conclusión o intento de explicación. Yo creo que hay, que la criminalización del migrante también es una herramienta de construcción de poder, ¿no? Cuando tú generas tal brutal terror en la población migrante, en esa población chivo expiatorio a la que le has depositado las culpas del país en donde vives, de la nación, generas un clima de terror que por un lado es disuasivo, lo vemos en el impacto del flujo migratorio, pero por otro lado también es de dominación, ¿no? Eso inhibe la cooperación en ciertos momentos, después puede hacer que el sector agredido se una con mayor fuerza y resista de manera ya mucho más activa. Pero en un principio el efecto es disuasivo, se opera a través del terror, el terror inhibe la agrupación, la respuesta colectiva, eh, y ahí hay un instrumento de dominación político que me parece que legitima las ciertas formas de control autoritario, ¿no? Y además empieza con los migrantes y luego se va extendiendo, ¿no? Primero son los migrantes, pero luego ya son los estudiantes que apoyan la causa palestina y empiezan también a ser expulsados, y luego ya son los ciudadanos comunes que opinan en redes sociales y son detenidos por la Gestapo de los Estados Unidos, o por la policía migratoria, o cuando cruzas la aduana y te revisan el tuit y te dicen usted vaya al cuartito, y luego eso pasa a quitar los subsidios a las universidades y agredir a la academia y agredir al que piensa diferente. Y la gran pregunta es, este crescendo autoritario, ¿dónde va a terminar? ¿Cuál es el límite? Hemos visto ya el límite y a partir de aquí los autocontroles de esa sociedad, que por más que esté en decadencia, van a empezar a operar y a rebajar los efectos del autoritarismo de Trump. O por el contrario, estamos en los prolegómenos, es decir, en los inicios todavía, en el desarrollo de un proyecto mucho más crudo de dominación y autoritarismo que vamos
a ver encarnado y reflejado en incremento en la represión, ya digo, no solo a los migrantes, sino a los grupos opositores al trumpismo dentro de los Estados Unidos. Eso es lo que veremos en los próximos meses y años, con mucha alarma, por supuesto. Gracias, Federico. Pues vaya que sí hay materia para hacer un análisis profundo en el fondo y en la forma. Temoris, ¿qué decía al respecto? Fíjate que, o sea, esto es efectivamente proyección de fuerza, ¿no? Y que Trump ve todas las herramientas del Estado como extensiones de sí mismo, no de la institución que él encabeza, sino de su propio poder. Este momento en donde la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, interviene, o sea, en primer lugar, a ver, yo no voy a caer en la tontería de equiparar a republicanos y a demócratas porque no son lo mismo, pero sí representan a un mismo sistema autoritario de poder. Quienes o sea, Trump ha enviado a ICE efectivamente a reprimir, pero a apoyar a la Guardia Nacional y a los Marines, pero ellos no han intervenido, o sea, lo que ellos hacen es proteger edificios. Quien ha golpeado a la gente, o sea, quien ha reprimido a la gente cuando se opone a la migra, es la policía de Los Ángeles y la policía de los distintos condados. Quien les pega a los periodistas, por ejemplo, quien le pegó específicamente a nuestro querido amigo Héctor Adolfo Quintanar, que le dispararon contra las rodillas, a quien entrevistaste, fue un policía de Los Ángeles. Karen Bass reaccionó ante un gesto autoritario ante una demostración de fuerza. Llegaron en vehículos blindados de transporte de personal, se desplegaron con uniformes militares en el Parque MacArthur frente al Consulado de México y empezaron a recorrer el parque en una línea. Obviamente pues, provocaron el terror de muchísima gente que salió corriendo de ahí y que además no entendían, nunca habían visto eso, no sabían qué es lo que pasaba. ¿Para qué lo hicieron? O sea, a ver, un objetivo práctico, real, no se encontró porque ni siquiera hicieron detenciones. El cónsul de México, por cierto, encerró a toda la gente que estaba ahí para no exponerla a un abuso y pues aprovechando que es territorio soberano de México, ¿no? El consulado. Pero lo que hicieron fue solamente una demostración de lo hacemos porque podemos, porque no reconocemos al poder estatal, al poder local o municipal de los condados, porque somos el poder federal y nos vamos a imponer, o sea, es una toma física del espacio que corresponde al estado de California y al condado de Los Ángeles. Entonces hay una creciente, o sea, que todavía las encuestas no lo muestran también, pero ya hay señales de decepción y también de espanto ante lo que eligieron. El día de hoy en mundoabierto.info publicamos una serie de videos de los arrepentidos de Trump. O sea, un montón de gente, en primer lugar latinos, o sea, no es solamente Elon Musk el arrepentido, ¿no? Hay latinos que están arrepentidos por ejemplo, sobre todo cubanos y venezolanos, pero también de otros orígenes, porque ellos pensaban que la violencia de Trump se iba a dirigir contra otros y no contra ellos. Y oh sorpresa, resulta que también ellos, entonces ahí sí les parece mal. Pero también hay empleados públicos que votaron por Trump y ahora los dejaron sin trabajo. Hay granjeros. Hay una ciudadana canadiense a la que deportaron, bueno, no, perdón, está ahora en El Paso, pero está detenida y la van a deportar a Canadá. Entonces hay un montón de videos de la gente que dice, chale, la regamos, pero pues demasiado tarde. Y el común de lo que dicen, o sea, un factor común que hay en todos estos videos es que pensamos que iban a ir contra otros y fueron también contra nosotros. O sea, eso muestran, exhiben, o sea, no ocultan un egoísmo desastroso en que mientras la violencia que haga sobre otras personas está bien, estamos contentos.
O sea, también, pues para ser votante de Trump necesitas tener cierto tipo de calidad humana de un nivel muy bajo, aunque después te arrepientes. Pero ya fueron, por ejemplo, los latinos los que en varios estados clave votaron por Trump, como en Arizona, en Nevada, en Pensilvania, en Florida, estados sin los cuales Trump no hubiera ganado la presidencia. Y también eso mismo ocurre en el caso de Elon Musk, que invirtió sus 270 millones de dólares en estados clave que Trump ganó por poquitito, por un punto porcentual o algo así. Fue suficiente para que se le echara a la bolsa y con eso pudo ganar la presidencia. Estamos en un momento de la historia muy difícil, en donde pues mucha gente está dejando, muy contenta de salir lo peor de sí, ¿no? Está dejando salir su racismo, su xenofobia, su misoginia, porque parece que está bien, porque parece que está... Vimos esto de Fito Páez, que, pues bueno, pues es una decepción, sobre todo porque, o sea, que a quien le parece que está muy bien Milei, y yo estoy de acuerdo si él está molesto con los gobiernos de los Kirchner, que por muy de centro y algo izquierda que digan que fueron también, es una mafia política con muchísimos problemas. Pero una cosa es criticar a los Kirchner y decepcionar, y otra cosa es abrazar a Milei. Y otra cosa es declarar el fracaso de toda la izquierda y que lo diga el que cantaba. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Pues ¿quién dijo? Fito Páez, porque se le acabó el corazón. Pues nada más y nada menos, pues sí, crudo y elocuente estas realidades que estamos viviendo ahorita, Federico. Y me gustaría embonarlo también a propósito, ahorita que los escucho a los dos, con este planteamiento que hacíamos a la presidenta sobre el genocidio, ¿no? Y sobre las complejidades que puede tener México para manifestarse frente a un genocidio. Ahorita que decía Temoris, bueno, pues estamos haciendo estas entrevistas, el mundo abierto, que ahorita vamos a ponerles la liga, y, y muchos de estos personajes, pues diciendo, pues es que nosotros pensábamos que iban a atacar a otros, no a nosotros, ¿no? Y yo decía en un artículo que escribí después de mi intervención en la mañanera, pues ojalá no nos pase un infierno como el que vive el pueblo de Gaza, eh, y que pues no haya ningún mandatario o mandatario que se quiera manifestar contra el genocidio. Ojalá nunca nos pase en todo el resto de nuestra historia mientras se acaba la humanidad. Pero, ¿qué decir entonces en este otro ángulo que colocabas del concepto de las izquierdas, Federico Bonazo? Y hay de izquierdas a izquierdas, de varios ángulos, desde donde se le mire, y esto que llamas ahora, que vas identificando, pues si podemos llamarlo así, no lo dijiste tú con esa expresión, pero una izquierda conservadora, ¿eso existe? Bueno, el conservadurismo es una pulsión también psicológica que habita en muchas personas que identitariamente se autodefinen de izquierda. Así que vamos a ver, por supuesto, personajes que dicen que son de izquierda, pero tienen pulsiones conservadoras. Hay gobiernos que son de izquierda y que por otro lado manifiestan tendencias punitivistas. Vamos a poner como ejemplo la prisión preventiva oficiosa, que de izquierda tiene nada porque es profundamente injusta, y además en el sistema de justicia mexicano al primero el que va a golpear es al desprotegido, al que menos recursos tiene, al pobre, a la gente marginada. Es completamente antiizquierdista esa medida. Eh, hay, o sea, volviendo al tema del genocidio que planteabas, hay que reconocer que México se unió formalmente al pedido de Sudáfrica en la Corte Internacional de Justicia. Esa es la medida concreta más importante que ha tenido la Cancillería mexicana con respecto al tema de Gaza. Y no es poca cosa, no es poca cosa, no hay que minimizarlo. Lo que es muy poca cosa es
la voluntad declarativa de la presidenta y de los altos funcionarios del gobierno mexicano en torno al tema. Allí podemos especular con el por qué, ¿no? A pregunta expresa tuya, Ernesto, la presidenta no logró definirse. Y en esa indefinición podemos caer en especulaciones de todo tipo, algunas dolosas y malintencionadas, en explicar realmente por qué la presidenta, que es una líder de la izquierda, que ha manifestado su repudio al maltrato y a la humillación del pueblo palestino en otras, en cartas que ha hecho públicas antes de ser presidenta, en otras circunstancias, hoy como figura que conduce el Estado mexicano no se atreve a declararlo abiertamente. Para mí el problema está en que si los grandes líderes del mundo de la izquierda, del sur, lo que llamamos el sur global, del mundo que puede ser objeto también de la prepotencia violenta de estos poderes que estamos viendo de ultraderecha, no contemplan, hacen suya la causa de la justicia allí en cualquier rincón del mundo, pueden ser objetos, por supuesto, después de esa misma prepotencia en contra de sus propias naciones, países y regiones. No, no es solo una cuestión que yo para mí es la más importante y no la desdeñaría solo por filosófica, no es una cuestión ética, que lo es y es fundamental, es decir, nada de lo humano debería sernos ajeno, ¿no? Pero no solo es eso, también tiene una razón de ser en cuanto a la defensa del derecho internacional humanitario, en cuanto a la defensa de lo que estableció la sociedad global después de las atrocidades del nazismo y de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, habíamos jurado como humanidad y esto lo pusimos en una reglamentación internacional, no repetir los crímenes y las atrocidades del genocidio. Y sin embargo lo estamos viendo y no lo estamos parando. Entonces, ¿de qué sirve un gobierno de izquierda que no pueda realmente oponerse a esta atrocidad? Ahí pierde su propia identidad en función de un supuesto beneficio o de el temor a molestar al gigante, que es socio del genocida y además es promotor y financiador del genocidio de Estados Unidos. Ahí está la postura de gente muy respetada, como Lorenzo Meyer, que presentan argumentos atendibles de que México no puede pelearse y no puede declarar contra. Yo, con todo el respeto que me merece el doctor Meyer, diría que, pues si no puede una líder con semejante autoridad, la 12ª economía del mundo, ¿quién va a poder? Si no coordinamos una defensa internacional contra la atrocidad del genocidio del pueblo palestino, esto va a seguir avanzando hasta no sabemos qué límite. Esperemos, por supuesto, nunca el exterminio total, pero lo que estamos viendo es suficiente como para en otras épocas haber tomado otro tipo de medidas. Y esto no lo dice alguien eh, subyugado por algún sesgo particular, lo está diciendo Francesca Albanese, que ha hecho un reporte estremecedor de Sí, lo que sí. está ocurriendo, y que ya está atacada por Marco Rubio, por cierto, ya la atacó diciendo que no va a permitir, el Departamento de Estado de los Estados Unidos dijo que no va a permitir ataques de ningún tipo de la ONU y descalificó y propuso incluso medidas de otra índole contra Francesca Albanese. Es decir, ya el desconocimiento de cualquier institucionalidad internacional, ya desconocer a la ONU con todas las fallas que tenga, pues es el organismo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial para regir las relaciones entre los países del mundo, ya desconocerlo por completo y el verbo correcto no lo voy a repetir aún, es muy temprano, pero desacreditar lo que dicen los organismos internacionales a este nivel, pues nos está hablando ya de el desacomodo en el orden internacional, ¿no? Eh, y esto lo llevamos a la izquierda y lo aterrizamos en nuestras izquierdas realmente existentes y decimos, bueno, aquí hay una pelea crucial que parece muy lejana, pero apenas tú miras las fotos, los videos de los hospitales bombardeados, del sufrimiento, y dices, pues es que esto no está lejano. Y esto no implica, como mucha gente luego reprocha, olvidar el sufrimiento que vivimos en México, olvidar las atrocidades que estamos viviendo en nuestro propio país y que nos causan dolor y angustia y contra las que intentamos, cada cual en la medida de sus posibilidades, ejercer resistencia y denunciar.
pero no estamos, no, lo que atestiguamos allá es que hay un Estado instituido como tal que pertenece a la comunidad internacional que está practicando un genocidio. No son situaciones comparables los crímenes que hace aquí la delincuencia organizada, que son cruentos y terribles, ¿eh? O sea, que hablan también de una descomposición del tejido social, de lo que significan las relaciones humanas más elementales, atroz. ¿No? Nadie está negando que en México no vivamos episodios espantosos de crueldad, ¿eh? Lo que estamos diciendo es que estamos ante un país que pertenece a la comunidad internacional. Por cierto, ya habría bastantes elementos para expulsarlo de la comunidad de naciones porque ha violado varios de los estatutos que rigen esa relación internacional y el derecho internacional humanitario, violados cotidianamente por Israel. Son cuestiones ni mutuamente excluyentes ni comparables, las que vivimos como sufrimiento en nuestros pueblos en Latinoamérica con lo que sucede allá. Allá hay un genocidio en marcha perpetrado por un Estado. Y si las izquierdas no se unen, si lo de Petro y Lula, que son declarativamente las expresiones más fuertes en contra del genocidio, por lo menos no tienen miedo de llamarlo genocidio, ¿no? Lo llaman como es. No se concreta en la resistencia coordinada que ejerza una presión verdaderamente importante en todos los ámbitos internacionales, esto no se va a detener. Y con la consolidación de este autoritarismo racista, segregacionista en los Estados Unidos, mucho menos vamos a poder ver cercano el fin, por lo menos, del ataque feroz, indiscriminado, eh, eh, que estamos viendo contra la población palestina. Son horas muy preocupantes para el mundo. Uno no pierde la esperanza porque uno tiene la esperanza como incluso motor ideológico, ¿no? Pero son horas muy preocupantes para el mundo. Esto que estamos viendo en Estados Unidos acompaña, es parte de lo mismo que estamos viendo en Gaza. Que no se te agote la esperanza como a Fito. Y yo vengo a ofrecer la inflación, ¿no? No, lo de Páez no es solo un localismo que a mí me interesa comentarlo porque admiro muchísimo a Fito Páez como compositor, sino porque hay una serie de celebrities que desde el candor o el cinismo, como Kim Sabina, y aquí en México también tenemos nuestros casos, eh, no quiero mencionar a tantos colegas que admiro mucho porque no vayan a No, tomarlo. dilos, ¿no? Que salga. No, Pues no, por lo menos que tengan un costo, ¿no? no quiero personalizarlo porque no es una cuestión personal. Hablo del querido y admirado Rubén Albarrán, por ejemplo, ¿no? Donde hay un candor a la hora de poner en la balanza lo que está ocurriendo desde el gobierno y desde la sociedad y lo que son las presiones externas y el crecimiento de esta ultraderecha, ¿no? Que es ecocida. Para empezar, si te preocupa la ecología, pues la derecha y el interés privado es lo más ecocida que ha habido, ¿no? Entonces, clavarte en ciertas causas, errando por lo menos el análisis más elemental de las fuerzas que están en pugna, de los proyectos de sociedad que están en disputa, que con todos los errores que podamos señalar a la 4T, es un proyecto de redistribución de la riqueza y de justicia social, sin duda, con defectos, claudicaciones, sometimientos al poder económico, lo estamos viendo con la debilísima oposición que se hace al tema de la gentrificación, por parte del gobierno federal, todavía falta mucha más acción allí. Pero lo que vemos es que muchas figuras que han declarado su empatía por las causas indígenas, por las causas ecológicas, eh, hacen un hierro en el diagnóstico, ¿no? Desde mi postura, ellos podrán decir, pues el que está errado eres tú, y bueno, habría que generar la discusión, pero terminan abonando a los clichés de la propaganda de la ultraderecha, no al análisis crítico fundamental que hay que hacerle a la izquierda, sino a los clichés que sostienen la propaganda con la que esta ultraderecha pretende, que lo hemos visto en el video de Marta Higareda, pretende contaminar, Qué barbaridad. tergiversar a través de falacias, perdón, me extendí demasiado, lo que es la disputa ideológica. Gracias, gracias, Federico. Pues sí, ese es un tema que puede apasionarnos a los tres. Así que, Temoris, también, ¿cuál sería tu ángulo y tu mirada a este conservadurismo que presenta, pues, algunos perfiles de la izquierda, que yo creo que si es izquierda conservadora, no es izquierda. Este, pero bueno,
qué decir ahí al respecto de lo que estamos viviendo. Y ahorita nada más aprovecho para añadir con respecto del tema de Palestina. Este artículo de esta articulista Gada Agel, que también es que ella escribe en Al Jazeera y escribe también en The Guardian, y ella ha dado un seguimiento también al caso del medicidio. Ahora Israel está matando médicos, señala ella, para que nunca pueda recuperarse del genocidio. Y es que el día de ayer asesinaron al médico número 71, ¿no? Al médico número 71 y trabajadores de la salud pública, pues ya está llegando casi a 1,600 desde el 2023. Camilleros, enfermeros, doctores, doctoras, etcétera, choferes que trabajan para distintos medios, pues están en una situación pues tremenda, y ya se habla a la hora de hacer el análisis y el estudio, particularmente por estos últimos médicos que asesinaron, que hay una sistematicidad que pues este organismo de ocupación israelí que opera dentro de Gaza les dice tienen que moverse de aquí, los mandan a otro lugar, y ahí donde se movieron viene un ataque dirigido y asesinan a ellos con toda y su familia, con familias enteras de estos doctores. Pero bueno, ese es un tema que no, perdón que lo menciono Que ahorita. planteé, pero que no. Sí, sí, sí. No, porque el tema es básicamente esto que planteaba Federico, ¿no? Pues de la izquierda tradicional y el conservadurismo que estamos viviendo también en México, Temoris. Es que ya lo sé porque planteaste tantas cosas que de todo quisiera comentar, pero Comenta, comenta. este, a ver, vamos a empezar por donde íbamos. Yo he estado pensando, o sea, la idea de frente amplio es que no sé, es muy gramsciana, ¿no? Es generar un gran pacto de fuerzas desde la izquierda hasta el centro y la derecha para remover a los bastiones de las fuerzas de derecha que en el momento tienen el poder, ¿no? Yo creo que Andrés Manuel observó bastante bien otras experiencias latinoamericanas que acabaron descarriladas violentamente, porque, o sea, el más claro pues es el de Salvador Allende, ¿no? Salvador Allende ganó con una minoría, o sea, con la mayor minoría que había en ese momento. O sea, ganó con el 36% de los votos, que por cierto, en el 2006, cuando el fraude de Calderón, si no hubiera habido ese fraude, pues con cuánto hubiera ganado Andrés Manuel, con el 38-40% de los votos, que es más o menos lo que obtuvo Salvador Allende en el 70. Eso hubiera sido muy difícil para Andrés Manuel con esa fuerza realmente emprender un cambio de profundidad, y hubiera estado en minoría en el Congreso. Y si la oposición, o sea, si el PRIAN en minoría en el Congreso logró sabotear tantas cosas, imagínense el PRIAN en mayoría. O sea, a mí me parece que tomando en cuenta su propia situación en el 2006, él debe haber dicho, necesitamos realmente generar una alianza, un frente amplio tan incontestable que no sea posible hacerle fraude electoral, tan incontestable que tampoco sea posible contenerlo en el ámbito legislativo. Y ya después de que la Suprema Corte de Justicia se convirtió, como suele ser, en el bloqueo del sistema, pues entonces lograron de manera también un poco inesperada, pero lograron una fuerza legislativa tal que alcanzó para remover a ese Poder Judicial. Pero todo eso se pudo hacer solamente con un frente no amplio, amplísimo. Un frente amplísimo, en donde
se pudiera contener los poderes fácticos, por eso se llevó bien con los Estados Unidos, se llevó bien con el ejército, se llevó bien con los principales empresarios, y yo no veo al poder mediático como algo independiente del poder empresarial, o sea, es una extensión del poder empresarial. Y por un momento la llevó bien, bueno, la sigue llevando bien con Televisa, Claudia, pero pues ya Ricardo Salinas Pliego ya es otra cosa. Pero bueno, es un poder, es un frente tan amplio que ha incorporado a todo tipo de tepocatas, como hemos visto. Y las tepocatas entendieron que esa era su posibilidad de permanecer chupando las ubres del poder o de seguir teniendo prebendas y privilegios. Esto le ha permitido a la 4T tener un enorme poder, pero también a costa de enormes sacrificios. Estaba viendo esta devastadora entrevista que le hiciste a Marilena Ríos, en donde habla cómo pues siguen estos guachicoleros de José Antonio Vera Carrizal. Por cierto, que a mí me incomodaba mucho el nombre de Antonio Vera Carrizal. Y ahí decía, claro, es que Antonio Vera Palestina, o sea, que no debe ser su familiar, no creo, pero fue el asesino de Héctor el Gato Félix, que cubrió a Jorge Jangrón en ese crimen. Pero dices, ¿por qué? ¿Por qué está Salomón Jara protegiendo esos intereses? ¿Por qué de plano no le hace caso en un evento pues tan claro de injusticia, de abuso, como que se cometió contra Marilena Ríos? O sea, ese es el frente amplísimo que crearon, en donde el riesgo de los frente amplísimos, de un frente amplio en general, pero de un frente amplísimo, es que se acaben apoderando de él los que menos pensaban, los que no querían, los que eran invitados para darle sustento a este frente amplísimo, y los invitados acaban apoderándose de la cocina, del baño y de la puerta de entrada. Entonces, eso es lo que yo veo que explica varios de los rasgos de las deficiencias y de las renuncias que han venido haciendo, y que pues por eso es imprescindible que haya una crítica constante que lo esté señalando, porque si no, pues parece que lo más cómodo es abandonarse a esos abrazos desagradables, pero que dan resultados, y sin que nadie te lo esté señalando. Hay que señalarlo. Y por eso también pues es la virtud de espacios como Rompeviento. Y en el caso de lo de Palestina, o sea, es que ya se me olvidó, pero, bueno, sí, es el exterminio de todo aquello que le podría permitir, o sea, tú tienes una población. Muchas veces esto se da en muchos países, lo he visto, por ejemplo, en el Congo, en donde llegan grupos armados acaban con una población, se van, y al rato los pobladores, los sobrevivientes regresan. Entonces empezaron a buscar formas de impedir que la gente regrese a sus lugares, y la que encontraron en el Congo, en particular en la provincia de Kivu norte y sur, y en Ituri, fue romper el tejido social mediante la destrucción de sus mujeres, con violaciones violentísimas, violaciones que en otros países ni siquiera se pueden imaginar, pero también haciéndolo frente a la comunidad, frente a su familia, a veces obligando a miembros de su familia a cometer esas violaciones. Y como las mujeres son la base, son las células, son las moléculas que integran el tejido social, al romperlas de esa forma frente a la comunidad, el tejido de la comunidad se rompe y ya no pueden regresar. Esto en cierto tipo de comunidades. En comunidades de mucho mayor tamaño, o sea, no hablamos de pueblos, sino de 2 millones de personas en el caso de Gaza. La forma de romper ese tejido social es destruir todo aquello que lo hace viable. No es solamente matando a los médicos y destruyendo toda la infraestructura médica,
También están destruyendo toda la infraestructura civil. Están asesinando, por ejemplo, a los miembros de la defensa civil, que son los que rescatan a la gente, pero también están asesinando a ingenieros, que son los que podrían encargarse de la reconstrucción y de volver a hacer que eso ande. Por supuesto que a los periodistas, que también hay una cantidad de periodistas muertos enorme. Han masacrado a la gente de UNRWA, que es esta organización de la ONU que se dedica a proveer de servicios a los palestinos. O sea, si no pueden acabar con 2 millones de personas, sí pueden acabar con ese porcentaje que es el que permite que la sociedad funcione, para que no se pueda reconstruir. O sea, esos son daños de larguísimo plazo, con la idea de que eventualmente la comunidad, la sociedad, no encuentre otra más que irse a Somalia o a donde ellos les digan. Ya, pues gracias, Temoris, gracias, Federico. Pues, ¿con qué cerrarías, Federico, para una reflexión final? ¿Con qué te despides? No, creo que hemos abordado, en mi caso, con la dispersión, que temas tan complicados que están entrevesados implica. No, creo que hemos dicho, hemos puesto algunos puntos sobre la CIS, no se me ocurre alguna cosa más de la conclusión como a guisa de conclusión, que estar alertas, ¿no? En México tenemos una situación donde se ha ganado el relato narrativo por parte de la izquierda, una izquierda con muchos asegúnes, pero una izquierda por lo menos. Eh, y hay que conservar lo que la 4T llama la revolución de las conciencias, nunca convertirla en revolución de la obsecuencia, mantener el sentido crítico, porque lo que hoy nos parece un cómodo triunfo narrativo ideológico de la izquierda en México ante la fragilidad, la decadencia y la imbecilidad de la oposición política, cuyos, no sé, candidatos más importantes realmente no levantan, no va a ser el escenario siempre. Y esta ultraderecha que vemos empoderarse en otros lugares del mundo va a querer y está queriendo y hace maniobras ya en territorio mexicano. Viene muy coordinado, como decíamos, desde afuera y tiene, por supuesto, sus representantes locales. No dormirse nunca ante la presencia de esa ultraderecha. Y parte del no dormirse es no anestesiar el propio sentido crítico con el cual tenemos que estar monitoreando a nuestro gobierno autoproclamado de izquierda. Gracias, Federico. Temoris, ¿con qué cierras? Pues o sea, me quedo muy preocupado por tantos acontecimientos, pero sobre todo porque alguien como Fito Páez, que sostenía esa postura, o sea, miren, o sea, yo cómo me enteré de ello, no me llegó directamente la noticia de que Fito Páez había dicho eso, sino que María Fernanda Cabal, que es una política colombiana representante de la extrema derecha del Centro Democrático de Álvaro Uribe, estaba felicitando a Fito Páez y diciendo, hablando de la congruencia y todo eso. Y yo dije, uy, imagínate que un día alguien como esta señora te felicite, ¿no? Es como el otro día que le paraste tú el carro a Roberto Madrazo, Ernesto. O sea, Ah, si Roberto Madrazo sale a felicitarte, híjole, así espérate. sí, O sea, sí. ¿qué está pasando? Eh, el, pero no, o sea, lo que tenemos que hacer, o sea, yo veo la dinámica de la política como o sea, un caos que va un caos de posturas que va conduciendo el carro hacia algún lado, en donde unos tienen que empujar para un lado, otros tienen que empujar para el otro, y en general casi todas las posturas, excepto las más violentas e intolerantes, son necesarias. La utopía es un faro hacia el que tenemos que empujar. O sea, dice Fito Páez está decepcionado con las utopías porque no las vio materializarse en su vida. Probablemente nadie lo verá, probablemente o sea, la utopía es eso, es un ideal que nunca será alcanzado, pero es un ideal que sirve como faro en el mar, como faro en un mar en borrasca,
para saber hacia dónde tenemos que empujar el barco. Aunque no lleguemos allá, eso es lo que tenemos que levantar como objetivo deseable. Si perdemos el faro, pues vamos a acabar en cualquier lado, encallando en cualquier lado, hundiéndonos o llevando a nuestra gente hacia un lugar muy desagradable. Yo no creo que nos podamos permitir perder la utopía ni la esperanza, aunque también tenemos que hacer una izquierda de lo posible, en donde podamos hacer las cosas alcanzables. Eso sí, intentando siempre impedir y criticando y señalando cuando las tepocatas que se montaron al carro pues quieren acabar, o al barco y quieren acabar gobernándolo. Pues sí, y además, pues Fito Páez parece no entender el placer y el deleite de lo que implica caminar hacia las utopías. Esa es precisamente la utopía también. Pero bueno, pues hay cosas que posiblemente allá arriba luego no se entienden. Este, Federico Temoris, muchísimas gracias como siempre. Fuerte Gracias, nos vemos prontito. gracias. Bueno, Gracias, un abrazo. Saludos a Laura donde esté, Besitos, deseándote. Laura. besos y abrazos a Laura.